Bueno, continuamos. Vamos con nuestro último conferencista, el doctor Milton Fernando Chávez García. Como lo hemos hecho anteriormente, vamos a hacer una pequeña presentación del doctor Milton. El doctor Milton es abogado, especialista en Derecho Tributario, se desempeña como consultor legal y tributario de importantes empresas del sector real y como consultor asociado de la firma CI Consultores Empresariales y de Impuestos SAS. Catedrático en diferentes universidades en temas de Derecho Tributario, ex magistrado auxiliar de la sección cuarta del Consejo de Estado y ex redactor de la Unidad Tributaria de Legis Editores S.A. Entonces, una bienvenida al doctor Milton, por favor. Muy buenas tardes, que Diego es más alto que yo y me toca aquí bajar. Muy buenas tardes a todos. Voy a terminar esta jornada tan intensa sobre la reforma tributaria comentándoles un poquito sobre los cambios principales que se presentaron a propósito del impuesto sobre las ventas, del nuevo impuesto al consumo y de los saneamientos que se proponen en la reforma tributaria. Vamos a empezar un poquito con el impuesto sobre las ventas y vamos a contar la historia de unas importaciones que van a quedar excluidas de impuestos sobre las ventas, que son las relacionadas con bienes objeto de envíos o entregas urgentes cuyo valor no exceda de $200. ¿Eso a qué se refiere? Últimamente ha adquirido mucha fuerza las compras a través de Internet y esas compras se hacen a través de franquicia postal. Ese tipo de importaciones, en la medida que no pasen de $200, no van a pagar impuestos sobre las ventas sin que se requiera una certificación expresa como se exige en otras exclusiones para impuestos sobre las ventas en importaciones. Lo único es que va a empezar a operar solo a partir del 2014. Por ahora se va a seguir pagando impuestos sobre las ventas en la nacionalización de esos bienes. La reforma tributaria de una vez nos hace una advertencia que en todas aquellas normas en que se haga referencia a los usuarios altamente exportadores, se va a entender cuando salga el estatuto aduanero que se refiere a los operadores económicos autorizados. Esa figura de los operadores económicos autorizados ya existe. Es una figura que pretende agilizar los trámites de importación y de exportación, pero parece que no ha tenido mucha acogida entre los exportadores e importadores. No ha habido nadie que todavía se le mida a esa figura y parece que en el estatuto aduanero lo que se plantea es que todos los usuarios altamente exportadores tengan que volverse operadores económicos autorizados. Entonces, de una vez la reforma tributaria nos lo va advirtiendo y nos va diciendo que siempre que se haga referencia a usuarios altamente exportadores debe leerse que son operadores económicos autorizados, bajo el entendido que va a ser cuando entre a regir el estatuto aduanero, que vale decirlo, desde hace ratico nos están amenazando que va a salir. Este sí es un cambio bien importante en la reforma, que me parece a mí positivo en términos financieros en general, y es la reducción de la tarifa de retención en la fuente, que estaba en el 50%, retención en la fuente de impuestos sobre las ventas, que estaba en el 50% y se reduce al 15%. Esta disminución ya está operando. Desde que entró a regir la reforma tributaria el 26 de diciembre, ya la tarifa de retención de IVA no es del 50%, sino del 15%, perdón. ¿Eso qué implica? El impacto financiero es bien notable, sobre todo cuando se trata de operaciones que realizan los responsables del régimen común con responsables del régimen simplificado. Para poner en contexto, hasta el año anterior, cuando los responsables del régimen común adquirían bienes o servicios a los del régimen simplificado, tenían que contabilizar, declarar y pagar
el equivalente al 50% del impuesto sobre las ventas. En otras palabras, había que asumir un impuesto equivalente al 8% del valor de la operación, que era gasto, en últimas era un gasto de la empresa, independientemente que se pudiera llevar como descontable en algunos casos. La situación ahora es que ya no va a ser el 8% del valor de la operación, sino va a ser el equivalente al 2.4% del valor de la operación. Lo que se va a hacer ahora es calcular un 15% sobre el impuesto, un 15% sobre el 16% si se trata de tarifa general, y ese valor va a ser el que se contabiliza, se declara y se traslada a la administración de impuestos. Ya una disminución del 8 al 2.4 va a significar un alivio financiero bien importante para las empresas en general. Hay una inquietud que surge a partir de esa disminución y hay un debate que se plantea, y del cual voy a dar mi opinión, y es a propósito de la tarifa especial que existe cuando se es agente de retención por ser proveedor de sociedades de comercialización internacional. Algunas personas han considerado que la nueva tarifa del 15% implicó una derogatoria tácita de esa tarifa especial del 75%. Yo soy de la idea que no, porque la tarifa del 75% para proveedores de sociedades, o mejor, a cargo de proveedores de sociedades de comercialización internacional, es una tarifa especial. Y esta es una modificación que se hace a la tarifa general del impuesto sobre las ventas. Entonces, en mi opinión, la norma especial sigue rigiendo, no ha sido modificada por la tarifa general. De hecho, el gobierno puede establecer otras tarifas especiales de retención como está previsto en la norma. En mi opinión, si se es agente de retención por ser proveedor de sociedades de comercialización internacional, hay que seguir aplicando las tarifas del 50%, si es gran contribuyente, o del 75% para esos casos. Eso en razón al desestímulo abierto que se planteó desde la reforma tributaria anterior frente a las sociedades de comercialización internacional. Y además vale decir un aspecto importante, y es que es muy frecuente, o era muy frecuente, que se generaran en algunos sectores saldos a favor por excesos de retenciones en la fuente de IVA. Pues bien, el gobierno o mejor, la ley plantea que si hay un responsable que durante 6 periodos consecutivos mantiene saldos a favor por excesos de retención de IVA, se le puede disminuir la retención en la fuente en ese concepto. Lo que me parece también positivo, porque esas retenciones, esos excesos de retenciones de IVA, en la práctica nadie los esperaba. Digamos, lo que uno veía, lo que yo veía pues en mi experiencia, era que en el caso de aquellas empresas que generaban excesos por retenciones de IVA, a los asesores les daba mucho susto pedir las devoluciones. Entonces terminaban arrastrándolo a periodos consecutivos hasta que llegaba un momento en que el dueño de la empresa le decía, bueno, ¿aquí qué hacemos con estos 500, estos 800 millones de pesos? Y tocaba pedirlos en devolución, y como ocurre con todos los trámites de devoluciones, era un drama absoluto y se volvía un tema mucho más complicado. Por eso, a mi modo de ver, resulta más favorable esa pretensión de la ley de evitar esos saldos a favor por excesos de retenciones. Con unas cuestiones adicionales que voy a puntualizar ahora que hable sobre devoluciones en IVA, los cambios que se producen. Hay un aspecto importante que vale la pena mencionar, es que la retención para las ventas de chatarra o tabaco, esas sí van a quedar al 100%. Esta retención por chatarra se origina en el problema, en el escándalo famoso de devoluciones ficticias que se generaron el año pasado, el año antepasado. Y entonces lo que plantea la ley es que cuando se trata de ventas de bienes que están clasificados en la nomenclatura arancelaria bajo las partidas 7204, 7404 o 7602, el impuesto a las ventas se va a causar cuando se le venda esos productos, esa chatarra, a las siderúrgicas. Y en ese caso las siderúrgicas van a tener que practicar una retención en la fuente equivalente al 100%, haciendo la advertencia que es solo en esa operación. Si las siderúrgicas se venden los sobrantes
entre ellas no se va a generar impuesto sobre las ventas, es solo en la operación que se venda de chatarra a las siderúrgicas. Y se entiende que son siderúrgicas aquellas empresas que tengan registrada la actividad 241 en el RUT. En el caso de la venta de tabaco, se va a generar el impuesto sobre las ventas en la venta en rama cuando se venda a la industria tabacalera por el productor del régimen común y debe ser también retenido al 100% específicamente, y se entiende también que es industria tabacalera en las empresas registradas bajo el código 120. Aquí se plantea un cambio para la importación como base gravable para la importación de bienes provenientes de zona franca, que es una modificación también a largo plazo, todavía no entra a operar. Y es que hasta la fecha, cuando se importaban bienes provenientes de zona franca, de la base de importación se debía restar aquel valor correspondiente al componente nacional del artículo que se estaba importando. Eso se excluía de la base. Cambia y a partir de ahora va a ser parte de la base del impuesto sobre las ventas y de los derechos de aduana la parte del componente nacional del producto importado, pero haciendo una salvedad. Los usuarios de zona franca que ya estén registrados como tales van a seguir importando los bienes tal como los venía, todavía no les va a aplicar esta norma en otro sentido. Incluso para aquellas personas que están haciendo el trámite de certificación para zona franca, todavía no va a entrar a regir esta norma. Solo va a entrar a regir para los que inicien el trámite de autorización de usuario de zona franca a partir de la vigencia de la norma. Luego va a ser una vigencia a largo plazo de esta nueva base gravable especial. Esta es una disposición bien simpática también, o no simpática, y es, dijéramos, un cambio que se produce de tarifa. Me explico. Los servicios de aseo y cafetería, los de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, los servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo, antes Ministerio de Protección Social, en los servicios prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, el régimen anterior era que se grababa una tarifa del 1.6% sobre una base del 100% del valor del contrato. En la exposición de motivos lo que se plantea es que hay que eliminar toda esa cantidad de tarifas que hay en el impuesto sobre las ventas, entonces se elimina la tarifa del 1.6 y estos bienes, como no están clasificados en otro rubro, pues quedan grabados a tarifa general del 16%. Pero ¿cuál es el cambio que se produce? Que ya la base no es el 100% de la operación, sino va a ser el AIU, la parte del contrato que corresponda a administración, imprevistos y utilidad, pero haciendo una salvedad, que si ese AIU en el contrato es inferior al 10% o en el contrato no se ha pactado un AIU, la base gravable va a ser el 10%. Luego, en términos prácticos, seguramente la mayoría de esos contratos van a estar con una base del 10%, seguramente es lo esperado. Ahora, vale decir una situación, los destinatarios de la norma son los mismos que antes estaban grabados a tarifa del 1.6%. El único cambio es que se incluyen los sindicatos en relación con contratos sindicales depositados en el Ministerio de Trabajo. Pero de resto son los mismos destinatarios. Entonces aquí vale la pena notar un punto que genera discusión a propósito de los servicios prestados por cooperativas de trabajo asociado. Porque a mi entender se aplican las consideraciones que teníamos antes de la reforma tributaria. Me explico. Antes de la reforma tributaria, el Gobierno Nacional, a través de un decreto reglamentario, limitó el tratamiento solo a servicios de aseo, cafetería y vigilancia y servicios temporales prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. El Consejo de Estado anuló los apartes correspondientes de ese decreto y expresamente señaló
que la ley se refería a todos los servicios que prestaran las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Luego, no son solo los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y temporales, sino son todos los servicios que presten este tipo de cooperativas. En su momento, el gobierno nacional, a través de conceptos, señaló que en esos casos, la base, después de la sentencia que estoy comentando, la DIAN lo que dijo fue que en esos casos la base gravable iba a ser la mano de obra, fue lo que planteó. Esa parte sí debe entenderse que ya no es válida porque pues aquí lo que está haciendo la reforma tributaria es fijando una base gravable especial y está diciendo expresamente que va a ser el AIU o va a ser el 10% del valor del contrato. Además, vale decir que en los contratos de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no se contrata por mano de obra. Digamos, legalmente está prohibido que se contrate por mano de obra y deben hacer contratos por la prestación de servicio o por la actividad desarrollada. Luego, en últimas, esa expresión de en cuanto a mano de obra se refiere, termina siendo medio inoficiosa para esos casos. Bueno, voy a mencionar, no tengo la fichita acá, pero tengo que mencionarla. Hay una norma que habla que los servicios de vigilancia que se presten a través de empresas que tengan ánimo de alteridad, si la memoria no me falla, serán grabados al 5% siempre y cuando además vinculen discapacitados, etcétera, etcétera. No tengo la fichita porque es que la verdad es de esas normas que son absolutamente ininteligibles, que no tiene uno muy claro todavía a qué se refiere eso con ánimo de alteridad, que estamos esperando el decreto reglamentario a ver a quiénes eran a los que se pretendía cobijar con ese tratamiento. Pero si ustedes miran la norma, parece que es un tema de si se quiere prestar el servicio y los celadores son los que lo prestan directamente y arman una empresa para prestarlo a través de la empresa, pero no es muy clara la redacción de la norma y la verdad no me atrevo y creo que nadie se ha atrevido a darle un verdadero alcance a esa disposición. Este sí es un cambio bien importante que le pone fin a partir del 2013 a un pleito que sigue pendiente para años anteriores, particularmente en los centros comerciales. A ver, les cuento la anécdota. En razón, algún concepto unificado de la DIAN, no se cobraba, o los centros comerciales no cobraban el IVA en el servicio de parqueadero, porque entendían que como eran propiedad horizontal y esos recursos eran utilizados en los gastos comunes, no generaban impuestos sobre las ventas. Lo anecdótico es que un ciudadano presentó una acción popular y por sentencia le ordenaron a la DIAN que fiscalizara a todos los centros comerciales y verificara si estaban cobrando el IVA. Y se armaron unos pleitos grandísimos en todo el país con los centros comerciales, la DIAN cobrando el IVA y los centros comerciales alegando que no hay lugar a cobrarlo. Esos pleitos no se han definido totalmente, porque en algunos tribunales le han dado la razón a los centros comerciales y en otros tribunales se la han dado a la DIAN y el Consejo de Estado no se ha pronunciado al final sobre ese punto. Entonces, la norma le pone fin al pleito, pero a partir de 2013, excúsenme, a partir de 2013, y por eso ya hoy tienen que cobrar el servicio de parqueadero en los centros comerciales, haciendo la advertencia que la norma no se refiere a centros comerciales. Yo soy el que hago la claridad para poner en contexto el tema. La norma es mucho más amplia y se refiere al servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de la propiedad horizontal o de sus administradores. ¿Eso qué quiere decir? Ya cuando hablamos de propiedad horizontal estamos hablando también de conjuntos residenciales y de todos los demás aspectos, bueno, figuras pues que sean propiedad horizontal. Luego, perfectamente el conjunto residencial que está cobrando por el servicio de parqueadero, pues también le va a tocar responder por el impuesto sobre las ventas, porque como les digo, la norma no, a pesar de que el pleito era con los centros comerciales, no se refirió a centros comerciales, sino en general a propiedades horizontales.
Y haciendo una advertencia adicional, que también la norma les dice que las propiedades horizontales que hagan explotación de inmuebles o de zonas comunes y obtengan ingresos provenientes de esas actividades van a estar gravados también, o mejor, van a ser sujetos pasivos de impuestos sobre la renta en régimen tributario especial. Luego, dijéramos que o pareciera que la intención del legislador también es que o dejen de cobrar o que si cobran terminen generando impuestos sobre las ventas y seguramente también impuestos sobre la renta por esas operaciones que se producen. Bueno, aquí hay un reciclaje de una norma anterior, por allá creo que fue en la ley sexta de 1992, si la memoria no me falla. Se estableció una norma que permitía el descuento del IVA en renta, más o menos lo que la norma que se nos presenta ahora es más o menos parecida. Digamos que siempre se ha presentado la discusión de que el impuesto al valor agregado tiene el problema de que no permite descontar el IVA que se paga en adquisición de activos fijos o en bienes de capital. Entonces, como respuesta a esa inquietud que de mucho tiempo atrás se plantea, se abre la posibilidad de que el IVA que se pague en bienes de capital se pueda descontar, pero no en las declaraciones de IVA, sino en la declaración de renta. Claro que con un poconón de condiciones. O sea, no es que el IVA que usted pague este año lo pueda descontar el año entrante en renta, sino que se va a poder descontar en la medida que se supere el recaudo presupuestado para impuestos sobre las ventas. Luego, en febrero del año entrante, tenemos que esperar el decreto del Gobierno Nacional que con base en la información que le dé la DIAN nos diga cuántos puntos del IVA se va a poder descontar en renta. Dice la norma que por cada 10 millones de VT que se supere el recaudo se va a poder descontar un punto. Entonces, pues vamos a ver qué tan bien le va al recaudo de la DIAN, a ver qué tan bien le va a ir en general a las empresas con la posibilidad de descontar el IVA por bienes de capital. Que dijéramos, a veces nos vale el comentario entre paréntesis, a veces el problema es que se establecen normas que pretenden generar un beneficio y después cuando se van a aplicar el gobierno o la administración se patrasea, como dicen vulgarmente, y empiezan a echar de para atrás cuando están andando unos incentivos que valen la pena, como era el tema de la inversión en activos de capital. Bueno, este es un cambio bien interesante también y es el cambio de periodo de las declaraciones de IVA. Y aquí también hago la cuña, hay una discusión académica de muchos años atrás sobre si el IVA es un impuesto de periodo o es un impuesto de causación instantánea para efectos de vigencia del impuesto sobre las ventas, porque a veces algunos opinan que es un impuesto de periodo, lo que implicaría que las normas solo se aplican a partir del periodo siguiente. Yo soy de la idea que el impuesto a las ventas es un impuesto de causación instantánea. Luego, a partir de la vigencia de la ley 1607, los cambios que se produjeron en el impuesto sobre las ventas empezaron a regir. Y eso, hago ese punto antes de hablar de este cambio, eso dijéramos que lo ratifica o nos da un argumento adicional a quienes pensamos que es un impuesto de causación instantánea, el hecho de que ya no es un solo régimen de periodos de IVA, sino ahora hay 3 regímenes, si se quiere, de periodos de IVA. Para algunos va a empezar el año siguiente, para algunos empezaría a los 4 meses siguientes, si se considerara que el IVA es un impuesto de periodo, lo que yo descarto desde mi punto de vista. Pero bueno, volviendo al tema de la vigencia del IVA, me parece bien importante también plantear algunas discusiones que se han generado ya en la práctica con el cambio que se produjo en ciertos servicios de tracto sucesivo o contratos de tracto sucesivo, verbigracia. En el contrato de arrendamiento de inmuebles distintos de vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. En el régimen anterior, antes de la reforma tributaria, el arrendamiento de inmuebles estaba grabado, distintos de vivienda, estaba grabado al 10%. Con la reforma
no se redujeron al 5, no aparecen en el listado de bienes gravados al 5, no están excluidos, luego quedaron gravados al 16%. Ahora, ¿a partir de qué momento? Y el problema que se presenta o que se ha presentado en muchos casos es que en algunas empresas o en algunos arrendatarios facturan al mes siguiente el periodo disfrutado, llamémoslo así, o sea, el arrendamiento correspondiente al 1 al 31 de diciembre de 2012 lo facturaron en enero y vienen las idas para allá y para acá de la factura, que no me cobre, que sí me cobre, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión, en ese caso, como lo estoy planteando, en que en enero le están facturando el IVA del arrendamiento de diciembre, deben cobrarle un IVA del 16%, porque están causando el impuesto se causa al momento de la factura, finalización del servicio, etcétera, pero están en ese escenario que estoy planteando, al facturar están causando el IVA en enero, y en enero ya está vigente una tarifa del 16% por esa operación. Vale decir que si se trata de contratos de tracto sucesivo con entidades estatales, hay una congelación de régimen, la ley 788, si la memoria no me falla, señala que en ese tipo de contratos con entidades estatales, si hay cambios en el régimen de IVA, se aplica la normatividad vigente al momento de suscripción del contrato o de la modificación o prórroga. Eso a modo de comentario. Pero fíjense la cantidad de situaciones, esta es una de muchas que se pueden presentar, porque es muy conveniente siempre que en la ley se diga, tratándose de impuestos sobre las ventas y otros impuestos de causación instantánea, se diga una fecha específica a partir de la cual van a empezar a regir. Eso no ocurrió y de pronto puede haber ciertos líos con algunos productos o servicios grabados. Bueno, ¿cuál es el cambio que es bien importante? Y es el cambio de periodos de IVA. Voy a empezar por aquellas contribuyentes o responsables a los que no les cambió la situación. Quienes siguen igualito, tranquilos, no se afanen los grandes contribuyentes. Responsables que sean catalogados o estén catalogados como grandes contribuyentes siguen presentando su declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, tal y como se ha venido haciendo. Bueno, el formulario ya salió, ya lo hemos visto, algunos están aterrados porque tiene muchos renglones, yo la verdad me doy por bien servido porque nos habían amenazado que el formulario iba a tener que indicar proveedor por proveedor, NIT por NIT, etcétera, etcétera. Luego yo estoy feliz que sea así de largo con todas las problemitas que ya se empiezan a detectar en el formulario. Ya hay fe de ratas además, ¿no? Los grandes contribuyentes siguen bimestral, las personas naturales y jurídicas con ingresos en el año anterior iguales o superiores a 92.000 VT siguen igualito. Advertimos, si esta norma ya está rigiendo 2013, ahora vamos a mirar ingresos del 2012 teniendo en cuenta como referencia la VT de 2012, no revolvemos VT de 2013 con ingresos de 2012. Si hacemos referencia a 2012 vamos a tener en cuenta ingresos de 2012, VT 2012, para establecer el número de VTs que nos indican la periodicidad para presentar declaraciones de IVA. Pero decía, 92.000 VT y más siguen igualito declaraciones bimestrales. Y siguen igualito los responsables del impuesto sobre las ventas de que tratan los artículos 477 y 481. Ya me voy a referir a esos más específicamente, pero por ahora les digo que esos son los productores de bienes exentos de carácter agropecuario, en líneas generales los del 477, y el 481 son exportadores de bienes y servicios como línea general. Esos van a seguir presentando declaración de IVA bimestral. Ahorita, en marzo, toca presentar la declaración. Ya a los que les cambia la situación son las personas jurídicas y naturales que tengan ingresos entre 15.000 y 92.000 VTs. En ese escenario van a presentar 3 declaraciones al año, solo 3 declaraciones al año. Una primera declaración que se va a presentar en mayo, correspondiente al periodo cuatrimestral, enero, febrero, marzo y abril.
La segunda declaración en septiembre, que corresponde al segundo periodo cuatrimestral, mayo, junio, julio y agosto, y la última declaración en enero, ya están los plazos, hay que presentarla en enero, que va de septiembre a diciembre de cada año. Dijéramos, ahí se presenta tres declaraciones al año va a ser la situación con esos contribuyentes. Luego estos no van a presentar ni a pagar nada ahorita en marzo. Se esperan hasta mayo y en mayo presentan su declaración, siempre que estén entre 15.000 y 92.000 VT. Y los otros, que son los pequeños, que según la exposición de motivos, había que disminuir la carga administrativa para los responsables y contribuyentes y también para la administración, que creo que es más por ese lado, y me parece hasta razonable. Para la administración era muy complicado controlar una cantidad de declaraciones que llegaban cuando el recaudo estaba en el primer grupo. Entonces, básicamente lo que dicen para aquellos responsables, personas naturales o jurídicas, no importa que sea una persona jurídica, que tengan ingresos en el año anterior inferiores a 15.000 VTs, inferiores a 15.000 VTs, van a presentar una sola declaración anual que va del periodo enero a diciembre y ya está el plazo para enero de 2014 que se va a presentar. Bueno, aquí ya la situación cambia porque entonces la ley plantea que va a tocar hacer unos anticipos. Un primer anticipo de impuestos sobre las ventas que se va a pagar en mayo, equivalente al 30% del IVA pagado en el año anterior. Un segundo anticipo que se paga en septiembre, equivalente al 30% del IVA pagado en el año anterior. Y el saldo con la declaración en enero, cuando resulte ya de manera definitiva cuál es el monto a pagar. Esa fecha de enero me parece terrible, la verdad. Porque en enero, pues estos son pequeños, al final vamos a hacer un espacio de preguntas, no sé. Me parece terrible porque en enero están desplatados y estos son pequeños comerciantes, mucho más desplatados están. Entonces yo sí haría un llamado para que el gobierno nacional reflexione y fije una fecha distinta de enero para ese plazo. Eso como primera medida. Como segunda recomendación, los aquí presentes que sean empresarios o asesores que estén en esa categoría y aquí en confianza, uno sabe que esos pequeños contribuyentes a veces no tienen conciencia que el IVA no es de ellos. Entonces, si hoy en día… Algunos, ¿no? Algunos poquitos. Pero una recomendación es esta: si hasta ahora briegan cada 2 meses para reunir el IVA que pagaron, imagínense ahora que va a ser cada 4 meses. Entonces, la recomendación es que sean juiciosos con el impuesto sobre las ventas porque ahora les va a tocar conseguirse el doble de lo que se estaban consiguiendo en el año anterior. Y pues las sanciones penales van a siguen siendo vigentes y las sanciones que se generan en ese punto. Bueno, aquí hay varios aspectos también que hay que complementar que no están claros, la verdad, y estamos esperando el reglamento para que nos aclare el tema. Ya hay un borrador de reglamento, pero pues los borradores anteriores no salieron igual, entonces no se atreve uno a aseverar muchas cosas. Una primera discusión que se plantea es qué pasa si yo me creo hasta ahorita, yo me estoy constituyendo este año, debo presentar declaraciones bimestrales, cuatrimestrales o anuales. La ley no lo dice. No dice la ley, luego el decreto reglamentario tendrá que definir esa situación. Si se va por poner a declarar bimestralmente o si se va por poner a declarar al nuevo responsable de manera anual. Y lo mismo, bueno, en el caso de nuevos responsables que ya venían operando y a partir de este año, por efectos de la reforma, son responsables del impuesto sobre las ventas, en ese caso sí aplicarían estas disposiciones en mi opinión, pero me parece que también son temas que deben aclararse más en el reglamento. Y otro problema es qué pasa, o mejor, cuál es el IVA pagado en el año anterior, porque pues uno entendería en sana lógica
que sería el impuesto generado menos los impuestos descontables, menos las retenciones, menos los saldos a favor de periodos anteriores. Uno entendería eso, pero me da susto que el gobierno en su reglamento entienda otra cosa, que diga solamente que es el impuesto generado, que diga solamente que es impuesto generado menos descontable, etcétera, etcétera. Yo entendería que es al final el total, ¿no? Restando retenciones y restando saldos a favor de periodos anteriores. Pero es de los puntos que me parece que también hace falta una mayor aclaración para que no se vayan a… y que se aclare, porque es que si no salen conceptos diciendo quién sabe qué cosa y prefiero yo que el reglamento sea y no el concepto de la DIAN el que determine esa situación. Como les digo, en este punto todavía hay muchas cositas que están pendientes de definir en el reglamento, pero las reglas básicas son las que acabo de enunciar en relación con el periodo gravable de IVA. Les decía que me iba a referir a los responsables del 477 y 481 y aprovecho este capítulo que son aquellos responsables que pueden solicitar compensación o devolución de saldos a favor. Siguen los responsables de IVA del artículo 481, los del 477, ahora entran nuevos los responsables de bienes y servicios gravados al 5% y siguen con derecho a devolución responsables que hayan sido objeto de retención. Empiezo por esos últimos que ya había mencionado. Que tienden a disminuir, aunque está previsto en la ley todavía, que pueden solicitar devolución, como les mencionaba, por efectos de la disminución de la retención, van a ser menos cada vez los que generen saldos a favor, y si aún lo siguen generando, tienen la posibilidad de que se reduzca todavía más la tarifa de retención para que no generen saldos a favor. En buena hora, porque ya aquí ya que me meto con devoluciones, eso era un lío el macho, porque pues como les digo, casi siempre lo que uno veía era que las solicitudes eran de saldos arrastrados, de saldos imputados, porque como les daba susto pedir el saldo bimestre a bimestre, entonces eran 2, 3 años, 4 años y la DIAN exige certificados de retención de todos los periodos, así estén en firme. Entonces ir a conseguir los periodos de años anteriores era un lío complicadísimo y se llegaba al absurdo que el pequeño empresario resultaba controlando al gran contribuyente pidiéndole certificados de retención para poder pedir devoluciones. Eso era un lío que a mí me parece buenísimo que se disminuya ese tipo de retención, ese tipo de devoluciones. Brevemente la situación que se presenta o quienes tienen ahora derecho a devolución, siguen los exportadores, siguen los que venden a sociedades de comercialización internacional, que estos son los que yo creo quería la ley establecer como agentes de retención de IVA, a propósito de lo que mencionaba hace un rato, quienes vendan a sociedades de comercialización internacional con destino a exportación, esos son los verdaderos proveedores de CIs, que son los que creo yo debían ser agentes de retención. Lo que pasa es que la DIAN terminó diciendo que todo el que le vendiera o le prestara un servicio, así fuera de manera ocasional, a una CI, se volvía, por arte de magia, agente de retención de IVA, en una tendencia abierta y expresa de tratar de que se eliminaran las sociedades de comercialización internacional. Había una intención clara no sé si del gobierno, de la DIAN, pero había una intención clara de acabar con las sociedades de comercialización internacional. No sé si continúa. Siguen siendo exentos con derecho a devolución los servicios que se exportan, servicios prestados en el país pero utilizados exclusivamente en el exterior. El cambio que se produce es que antes, para poder solicitar la devolución, la norma exigía que el soporte fuese un contrato escrito. Y en la práctica, pues muchas veces ya se le había prestado el servicio al gringo y no había contrato escrito, y la mayoría de las veces uno veía que la gente prefería renunciar al beneficio y no solicitar devoluciones por servicios prestados en el exterior.
cambia la norma y dice que ya no se necesita contrato escrito. Luego, la intención abierta y expresa, así lo dice la exposición de motivos, es facilitar el comercio exterior y no exigir ese tipo de documentos para esos fines. Se incluyen también como nuevos solicitantes de devolución los servicios relacionados con producción de cine, televisión y desarrollo de software. Y estos tenían un problemita, que como la novela se podía ver en Colombia, como la película se podía ver en Colombia o el software se podía adquirir a través de internet en Colombia, entonces les decían, no, usted no tiene derecho a la exención porque la condición es que el servicio sea para beneficio exclusivo en el exterior. La norma cambia y dice, el efecto va a ser que independientemente que se pueda comprar el software en Colombia, que la novela se vea en Colombia o que la película se vea en Colombia, también van a tener derecho a la devolución de impuestos. Siguen los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que se presten en Colombia, la venta a zona franca, libros y revistas de carácter científico y cultural, cuadernos de tipo escolar, el nuevo es diarios y publicaciones periódicas de la partida 4902, cosa simpática porque son los periódicos en papel, si el periódico es en internet, no tiene derecho a devolución. Y este es un punto curioso, dicen, estos que estoy enunciando tienen derecho a devolución bimestral, van a seguir solicitando la devolución de manera bimestral. Los productores de bienes exentos del 477, como ya les voy a decir, ya no van a poder solicitar la devolución bimestral, sino solo 2 veces al año. Pero les dicen, usted la podrá solicitar bimestralmente si ese productor de bienes exentos adopta la factura electrónica y además involucra a todos los clientes y todos los productores. En la práctica eso seguramente no va a ser posible, porque estamos hablando de productores agropecuarios, que en la mayoría de los casos los proveedores son campesinos, que seguramente va a ser bien complicado que acojan o adopten la factura electrónica. Entonces, pues no ve uno como muy efectiva la norma. Y entran como nuevos productores de bienes exentos, como nuevos productos, servicios exentos, los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas para suscriptores residenciales de estratos 1 y 2. Tienen que ser redes fijas, no vale el cuchiflí, eso se llama el módem, exactamente. Creo que no se llama módem, pero bueno. Y solo para estratos residenciales 1 y 2. Esta es una norma bien particular porque se legaliza una práctica que ya estaba asumiendo la DIAN, pero que no tenía sustento legal, ahora lo tiene. Me refiero a lo siguiente, voy a tratar de ser claro con el tema. Hay algunos exportadores que simultáneamente venden bienes grabados. Tienen derecho a impuestos descontables por las dos operaciones, por ser exportadores, por ser responsables de bienes exentos, como exportadores, y por ser responsables de bienes grabados, ¿sí? Pero cuando iban a solicitar la devolución, la DIAN les decía, no le voy a devolver todo ese saldo a favor, porque una parte de ese saldo a favor está vinculado a operaciones grabadas que no le dan derecho a devolución. Entonces le decían, renuncie a esa parte, y aplicando de manera analógica y regular la proporcionalidad del artículo 490 del Estatuto Tributario, hacían que renunciara a esa parte. ¿Sí? Ahora lo que hace la norma, el artículo 59 de la ley 1607, es legalizar esa práctica. Eso es en términos generales lo que ocurre. A ver, ¿qué es lo que, qué modificación hay? Advierto, sigue vigente el prorrateo o la proporcionalidad establecida en el artículo 490 del Estatuto Tributario, eso sigue vigente. En la medida en que usted sea responsable de operaciones excluidas que no dan derecho a descuento y grabadas o exentas, tiene que hacer esa proporcionalidad relacionada con gastos comunes sobre los que no pueda establecer la imputación directa de operaciones excluidas y grabadas y exentas, debe seguir haciendo esa proporcionalidad del 490, eso no ha cambiado. Pero ahora,
adicionalmente, y eso le va a determinar un total de impuestos descontables y le va a determinar un total de saldo a favor. Y queda así su declaración. Ahora, si usted realizó exportaciones y simultáneamente tiene operaciones gravadas, tiene que hacer otra proporcionalidad. Pero esa proporcionalidad es para determinar qué parte de ese saldo a favor le van a devolver. Es igualito, una regla de 3 igualita a la del 490. Va a sumar operaciones gravadas más operaciones exentas, eso le va a dar un total, y divide el total de operaciones exentas entre el total de ingresos brutos. Eso le da el porcentaje, lo que representa esas operaciones exentas dentro del total de ingresos, y ese porcentaje se lo aplica a los impuestos descontables. Si el resultado le da un monto mayor al saldo a favor, le devuelven todo el saldo a favor. Si el resultado es menor al saldo a favor, solo le van a devolver ese monto. Entonces, en el renglón saldo a favor susceptible de devolución indicará ese monto y el exceso lo podrá imputar al periodo subsiguiente de IVA. ¿Sí? Esa es la operación que hay que hacer. Esa es una operación, insisto, es solamente teórica, eso no es real. O sea, uno nunca va a saber en la vida real qué tanto de impuestos descontables se fueron a operaciones gravadas y qué tanto se fueron a operaciones exentas, eso nunca se va a saber. Por eso solo ahora el legislador establece la ficción de hacer el cálculo en relación con los ingresos obtenidos en el periodo. Es el cambio que se produce ahí. Productores de bienes exentos del artículo 477 entran ahora como bienes exentos los animales vivos de la especie bovina y los pollitos de un día de nacidos. Esos eran antes excluidos. Parece que hubo una presión fuerte de los ganaderos para que quedaran exentos. Pero ahora que les contamos todos los líos que tiene una devolución, están como arrepentidos según me cuentan. Esos son nuevos productos exentos, siguen exentos carnes, hubo algún ajuste con las leches que tenían un tratamiento diferencial antes, ahora todos quedan exentos, alcohol carburante con destino a la gasolina, biocombustible de origen vegetal. Ellos son productores de bienes exentos con derecho a devolución, pero ya no tienen van a presentar la declaración bimestral. Pero ya la solicitud de devolución no es bimestral, va a ser solo 2 veces al año. La primera, por los periodos 1, 2 y 3, se va a presentar a partir del mes de julio. Luego, si nos referimos a este año, bimestre 1, 2 y 3 de 2013, se podrá solicitar a partir de julio de 2013. Bimestres 4, 5 y 6, si hablamos de este año, se podrá solicitar después de abril de 2014, que es, o mejor, la norma lo que dice es que se puede presentar respecto de esos bimestres después de que se presente la declaración de renta del periodo gravable. Luego, si se trata de personas naturales, incluso podríamos hablar que es después de agosto del año siguiente. Aquí hay bueno, y paso a la siguiente. Y la norma señala que el plazo para solicitar la compensación en esos casos es de 1 mes, contado a partir de la presentación de la declaración de renta del periodo en que se originaron el saldo a favor. La DIAN sacó un memorando 33 de 2013, en el que dice que estas normas son de aplicación inmediata. Entonces ya les están diciendo, ya están parando devoluciones de productores agropecuarios, diciéndoles que no, que se esperen hasta presentar la declaración del 2012 para poder tramitar las devoluciones de los periodos 4, 5 y 6 de 2012 en una de las tantas arbitrariedades que tiene el proceso de devoluciones en Colombia. Eso es abiertamente ilegal a mi modo de ver, porque de acuerdo incluso al nuevo Código General del Proceso, los términos se rigen por la ley vigente al momento de la iniciación. Si ya el término anterior de la ley anterior, que era 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar, empezó a correr, la reforma tributaria no lo cambió.
Sin embargo, les cuento, ahorita no están recibiendo solicitudes de devolución de periodos cuarto, quinto y sexto de 2012 en esos eventos. Los que están recibiendo los están inadmitiendo, exigiendo la presentación de la declaración, y se supone, en teoría, en la exposición de motivos, lo que planteaba el gobierno era que eso era porque estaban llenos de solicitudes de devolución. Pues ahora va a ser peor, porque mientras que antes se presentaba a lo largo del año, ahora solo va a haber en 2 oportunidades en el año. Y pues para los que no lo saben, el proceso de devoluciones es un absurdo, porque usted tiene que pedir una cita por teléfono en algunas administraciones, en otras toca ir, y más o menos se demora, estuve en Medellín la semana pasada, se está demorando 1 año en Medellín una cita para una solicitud de devolución. En Bucaramanga en enero se pidió una cita y no había agenda, a la semana ya abrieron la agenda y la dieron para septiembre de este año. Aquí en Bogotá estamos de buenas, en enero se pidieron unas citas y las dieron para julio. Y bueno, y usted va a cumplir la cita y lo pueden devolver porque cualquier bobada, porque la carpeta no es de cartón, porque los ganchos no son de plástico, en fin, es causal de no recibir una solicitud de devolución. Es un tema absurdo que se ha dejado a crecer. La DIAN fuera de eso se está llenando más de trabajo, porque pues estos personajes que tienen solicitud de devolución, si les inadmiten una vez, pues vuelven. Y si no le radican una vez, vuelven porque tienen derecho a esa solicitud, y se están llenando de trabajo solita la DIAN por ponerle pereque a esos trámites de devolución. Novedad: todos estos productores de bienes exentos, como no eran comerciantes, en general la producción agrícola o ganadera primaria no es una actividad comercial y por tanto no estaban obligados a llevar contabilidad. Eso cambia, se le ocurre a la ley obligarlos a llevar contabilidad, pero haciendo la advertencia, ahora los ganaderos, avicultores, en fin, van a tener que llevar contabilidad, pero advirtiendo, esa obligación es solo a partir de la vigencia de la ley. Sin embargo, ya me cuentan también que la DIAN está exigiendo certificados de contador respecto de periodos anteriores, lo que no se puede porque en periodos anteriores no había contabilidad ni había obligación de llevarla. Esta obligación surge a partir de ese momento. Además, con una cantidad de arandelas que no son muy claras. Cuando dice contabilidad, ¿qué es? ¿Nos tenemos que atener al PUC? O cuando entren las NIF, ¿cómo ir a hacer? O solo hay que llevar la cuenta mayor de IVA por pagar y llevar las cuenticas adicionales que se exigen a los responsables de IVA. Eso dijéramos que falta también por definir. Aunque para ser sinceros, como esto va a ser para devolución, seguramente le van a exigir todas las normas del PUC para poder sacar adelante la devolución. Esta es una novedad. Antes, el régimen anterior, con varias tarifas, 1.6, 10%, etcétera, si usted era responsable de bienes o servicios gravados al 10% antes, solo podía descontar, cuando pagaba IVA, no podía descontar sino hasta el 10%. O sea, usted compraba al 16, pero no podía descontar sino hasta el 10. Ese límite se acabó. Ya usted puede descontar más allá. Y ahora las tarifas se disminuyeron, ya no es el 10 sino del 5. Pues bien, perfectamente es posible que en ese tránsito, como ya no hay límite, usted vende al 5 pero compra al 16, puede descontar el 16. ¿Sí? Y además, eso le va a generar saldos a favor seguramente. La ley prevé que esos saldos a favor son susceptibles de devolución. O sea, aquí entran unos nuevos solicitantes de devolución que van a ser responsables de bienes o servicios gravados al 5%, porque seguramente, con muy pocas excepciones, va a haber un exceso por diferencia de tarifa y va a haber la posibilidad de solicitar la devolución. La única salvedad es que solo se va a poder solicitar una vez al año y una vez se presente la declaración de renta del periodo correspondiente. También, y el término para solicitar la devolución va a ser de 1 mes
contado a partir de la presentación de la declaración de renta. Luego va a haber no sé cómo irá a ser la administración para atender el teléfono. Bueno, va a pasar como pasaba muchas veces, que no contestaban el teléfono, o no sé cómo irá a ser ahí ese tema. Otros cambios que se produjeron, que vale la pena mencionar, es la devolución del IVA pagado para construcción de vivienda de interés social. La ley 1537 de 2012 limitaba esa posibilidad a que la vivienda fuese para estratos 1, 2 y 3. Se elimina esa exigencia y ahora es posible solicitar la devolución de IVA pagado en materiales de vivienda de interés social, con el único requisito, bueno, general, que sea vivienda de interés social y prioritario, o sea, que sea vivienda cuyo valor no supere 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, independientemente del estrato en que se construya. Lo que pasa es que en algunos pueblos que pase de ese monto no implica que sea de estrato 1, 2 y 3, puede estar en estrato 4 o 5 a pesar de tener ese valor la vivienda. En devoluciones, esta devolución que hacen a los bancos, o que le hacen a uno a través de los bancos en los extractos de tarjeta de crédito o débito, lo que hace la norma es actualizarlo. Se permite ahora, además de la devolución que actualmente existe para compras con tarjeta y débito o crédito, se admite la devolución por compras hechas con banca móvil. Ese es un producto que están promocionando los bancos, entonces también las compras de banca móvil dan derecho a devolución. Y antes la norma decía que era para bienes y servicios grabados a tarifa general y el 10, ahora dice bienes y servicios de tarifa general y 5. Ese es el cambio que se produce. Impuesto al consumo, bueno, vamos ahí todavía. Este sí es el impuesto nuevo que también ya están los formularios de declaración de impuesto al consumo, estos sí están más o menos simples. Y este sí es el impuesto nuevo que se nos presenta en este momento. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al consumo? La prestación de los siguientes servicios. El primero, la prestación del servicio de telefonía móvil, genera impuesto al consumo. El servicio de telefonía móvil sigue grabado con impuesto sobre las ventas, luego va a tener IVA y además impuesto al consumo. Es hecho generador del impuesto al consumo el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, servicios de alimentación bajo contrato y servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. En ese caso, están excluidas de IVA, servicio de restaurante, bares y discotecas, excluido de IVA, pero sujeto a impuesto al consumo, con algunas excepciones que ya vamos a mencionar. Está sujeto a impuesto al consumo la importación por el consumidor final o la venta al consumidor final de vehículos. Aquí hago la advertencia, el impuesto al consumo solo se causa en la venta o importación a consumidor final. Digamos, el concesionario pues, que importa carros para la venta posterior, en la importación no va a generar impuesto al consumo, sino solo cuando lo venda al consumidor final. En el caso de vehículos va a ser solo en la venta a consumidor final. Y no aplica para vehículos usados que tengan más de 4 años desde la venta inicial al consumidor final o desde la importación. También entran naves o aeronaves. Se excluye impuesto al consumo el departamento del Amazonas y el departamento de San Andrés y Providencia. Sí van a estar grabados con impuesto al consumo los yates, las naves y barcos de recreo y helicópteros y aviones de uso privado. Esos no van a estar grabados con IVA, pero sí van a estar grabados con impuesto al consumo. El resto de productos, telefonía móvil, restaurante, discotecas, no van a estar grabados con impuesto al consumo en San Andrés y en Amazonas. ¿Cuándo se causa el impuesto al consumo? Tratándose de la importación de vehículos, pues va a ser al momento de la nacionalización del bien por el consumidor final o al momento de la entrega material del bien. En el caso del servicio de restaurante va a ser al momento de la prestación de servicio y habla la norma, aquí como curiosidad, que cuando se expida la cuenta de cobro
tiquete de máquina registradora, factura o documento equivalente al consumidor final. Me llama la atención es porque la cuenta de cobro es la primera norma que la menciona. La cuenta de cobro ninguna norma lo exigía, no es documento equivalente. Pero pareciera que lo que pretende es obligar a que el responsable del servicio de restaurante, figuro yo, entregue algo, entregue algún documento que sirva de soporte al impuesto al consumo. En el caso del impuesto al consumo en el servicio de telefonía móvil, el impuesto se causa al momento del pago, en la misma situación que ocurre con el impuesto sobre las ventas. Ahí como se sigue causando IVA, entonces va a ser en el momento del pago. Hay una curiosidad que es con la telefonía móvil a través de tarjetas prepago, de pines, de recargas, etcétera, donde no está claro. Yo creería que seguramente se dirá a través de reglamento, ojalá, que en esos casos va a seguir la misma tendencia del impuesto sobre las ventas. En esos casos la DIAN ha dicho que el impuesto se causa solo cuando se preste efectivamente el servicio, no cuando se compra la tarjeta ni cuando se compra el PIN, sino cuando efectivamente se preste el servicio. Yo entendería que va a ocurrir lo mismo, pero habrá que esperar con el reglamento qué es lo que sucede con telefonía prepago, insisto, con la telefonía postpago va a ser al momento del pago. ¿Quiénes son responsables del impuesto al consumo? Quienes presten el servicio de telefonía móvil, específicamente los operadores. Por eso digo que el que vende los pines, pues expresamente la norma lo excluyó como responsable de impuesto al consumo. Va a ser el operador. Es responsable el que preste el servicio de expendio de comidas y bebidas. Es responsable el importador, cuando usted importe su propio carro, pues va a ser responsable de impuesto al consumo. Me imagino que la declaración de importación va a tener un renglón especial para ese fin. Y en el caso de vehículos usados, el responsable es el intermediario profesional, o sea que si usted vende su carro de 2 años de uso, de 1 año de uso, no se causa impuesto al consumo. Y como vamos a ver, tampoco se va a causar seguramente cuando venda a través de un intermediario profesional. Y ya les digo por qué. La base gravable y la tarifa del impuesto al consumo. En telefonía móvil es el 4% sobre la totalidad del servicio excluyendo IVA. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Antes, el impuesto a las ventas de la telefonía móvil celular era del 20%. Pero como usted, si vendía al 16%, no podía sino descontar hasta el 16%, pues usted descontaba el 16% y el 4% restante lo llevaba como mayor valor de costo-gasto. Eso sigue pasando ahora. Lo que pasa es que ahora le cobran 16% de IVA y un 4% de impuesto al consumo, pero va a pagar exactamente lo mismo, va a pagar al final 20%. La base gravable para vehículos y aerodinos usados, bueno, en vehículos es que no, pero en aerodinos sí, será la diferencia entre el valor total de la operación, valor total de la venta y el precio de compra. En Colombia la mayoría de vehículos, hace muchos años uno sí compraba un carro y se le valorizaba, ya no. Si usted compra un carro, seguramente cuando lo venda va a estar a menor valor, luego no va a haber base gravable para impuesto al consumo tratándose de carros. De pronto en aerodinos no estoy muy familiarizado con esos tipos de vehículos. En esos casos, en el caso de vehículos, la tarifa del impuesto al consumo va a ser del 8% cuando se trate de vehículos automóviles tipo familiar, pick-ups, camperos, cuyo valor FOB sea inferior a $30.000. Si son vehículos hasta $30.000, la tarifa de impuesto al consumo es del 8%. Siguen grabados con IVA, luego va a estar grabado al 16% más 8, 24% de tarifa final. Las motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos quedan grabados con impuesto al consumo, tarifa del 8%. Yates, barcos y embarcaciones de recreo o deporte, barcas de remo o canoas de la partida arancelaria 8903 siguen grabados, o mejor, están grabados al 8% con impuesto al consumo. Al 16% van a estar grabados los siguientes vehículos: automóviles, camperos, pick-ups con valor FOB superior a $30.000. Están grabados al 16% los aerodinos, globos dirigibles, bueno, en fin.
y con un optimismo bien interesante también están grabados al 16% los vehículos espaciales, vehículos de lanzamiento. Pero bueno, el servicio de restaurantes tiene una tarifa del 8% sobre el precio total de consumo, salvo propina. En ese caso, ahí sí, en los anteriores, telefonía móvil, insisto, y vehículos, sigue grabado con IVA, se le adiciona impuesto al consumo. En este caso, está excluido de IVA, solo va a estar sujeto a impuesto al consumo, en el caso de servicio de restaurante, bares y discotecas. Sobre el precio total del consumo, excluyendo propina, igual que ocurría antes con el IVA, y curiosamente dice que no están sujetos a impuesto al consumo o se excluye de la base gravable del impuesto al consumo cuando se vendan alimentos excluidos de IVA sin preparaciones o transformaciones adicionales. Me imagino yo, tratando de descifrar la norma, que será en aquellos sitios donde pesca uno la mojarra y si se la lleva cruda sin nada, pues no le van a cobrar impuesto al consumo por eso, pero si se la preparan ya va a generar impuesto al consumo. Dice expresamente la norma que debe discriminarse, por eso decía, pareciera que la intención es que siempre se expida algún documento, o factura, o documento equivalente, o algo, al incluir cuenta de cobro como uno de los documentos. Y debe incluirse en la lista de precios al público. O sea, no es tal valor sin incluir impuesto al consumo, siempre debe incluir impuesto al consumo en el menú, en la carta. No está sujeto a impuesto al consumo los taxis, vehículos de servicio público en general, vehículos para transporte de 10 personas o más, ambulancias, coches mortuorios, mototaxis, aerodinos de enseñanza, motos en general hasta 250 centímetros cúbicos, vehículos eléctricos no blindados y barcas de remo y canoas para pesca artesanal, esos no están sujetos a impuesto al consumo. Me imagino que seguirán las discusiones para establecer cuándo el barco es de pesca artesanal y cuándo es deportivo, eso es una discusión de tiempo atrás. ¿Qué se entiende por restaurante para efectos de impuesto al consumo? Dice que aquellos establecimientos cuyo objeto es servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo, desayuno, almuerzo, cena, platos fríos y calientes para refrigerio rápido sin tener en cuenta la hora, independientemente de la denominación del establecimiento, se considera que presta el servicio de restaurante aquellos que se dedican al expendio de cafeterías o de artículos propios de cafeterías, heladerías, fruterías y establecimientos que adicionalmente a otras actividades comerciales presten servicio de expendio de comidas. Ahí de todos modos deja una amplitud muy grande la norma y tenemos todavía, estamos esperando que el reglamento haga claridad qué pasará en aquellos establecimientos como los almacenes de cadena, por ejemplo, donde va a ser difícil identificar cuándo es servicio de restaurante o cuándo se está vendiendo alimentos preparados con IVA o en algunos casos. Bueno, aquí hay una definición de bares, tabernas y discotecas. Básicamente lo que plantea la norma es que si por el día es restaurante y por la noche es discoteca, igual va a estar grabado al 8%, independientemente de la denominación. Se aclara que el servicio de restaurante y bar prestado en clubes sociales va a estar grabado con impuesto al consumo. No están sujetos a impuesto al consumo, que es aquí ya donde habría seguramente más suspenso. No están sujetos los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos de educación. En general los servicios de educación no están sujetos a IVA y entonces el impuesto al consumo sigue la misma suerte. En la medida que se presten en el colegio, pues no va a estar sujeto tampoco a impuesto al consumo. Y esto que sí seguramente va a dar para generar mucho debate son los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas prestados bajo contrato, y dice la norma entre paréntesis, catering. Uno entendería que es cuando se hace un contrato con una empresa, pero que si el contrato es con una persona natural, ahí sí está sujeto a impuesto al consumo, dijéramos con una empresa natural no empresario. Pero si es, dijéramos, como el servicio de alimentación que se presta a los empleados, esos estarían no sujetos a impuesto al consumo, pero estarían gravados con IVA en esos eventos. Y
La otra exclusión del impuesto al consumo son los establecimientos de comercio, locales, negocios donde se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o, dice la norma, cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles, y en esos casos va a estar gravado es con IVA y no con impuesto al consumo. Y aquí dijéramos que se sacó a una cantidad de personas. Me explico. Qué sé yo, y excúsenme, utilizo cualquier marca, el McDonald's, pues, que se explota franquicia o se explota marca, en fin, siempre que se explote algún tipo de intangible, el nombre que le pongan, pero que se esté pagando derechos o regalías, no va a ser sujeto de impuesto al consumo, sino que va a estar generando impuestos sobre las ventas. Por eso lo que vemos hoy es que en algunos restaurantes uno encuentra que unos van con el 8% impuesto al consumo y otros siguen cobrando IVA porque están explotando algún tipo de intangible. En esos casos van a seguir sujetos a IVA. Y ahí pues se va a presentar un problemita, porque esos personajes que van a seguir cobrando IVA, pues van a poder descontar el IVA que pagan para la prestación del servicio, mientras que los que quedan con impuesto al consumo, no. Esos lo van a llevar como un mayor valor del costo del gasto en las operaciones, porque no van a ser responsables de IVA, dijéramos, o si lo son por otros productos, no van a poder descontar lo correspondiente al restaurante o al bar o la discoteca. El impuesto al consumo va a poder ser llevado como mayor valor del costo o gasto, o sea, no se va a poder descontar en IVA el impuesto al consumo de ninguna manera, pero sí se va a poder llevar como mayor valor del costo o gasto. Dice la norma que el incumplimiento de obligaciones del impuesto al consumo da lugar a las sanciones aplicables a IVA. Luego uno entendería que está haciendo una remisión y particularmente a sanciones penales. Me explico, los responsables que no consignen el IVA dentro de los 2 meses siguientes cometen el delito de omisión de agente retenedor. Entonces entendería uno que lo que se está haciendo es una remisión a normas penales en últimas, y si no se consigna el impuesto al consumo dentro de los 2 meses siguientes, pues se va a generar o va a cometer un delito. Bueno, y aquí la parte bien interesante, el gobierno nacional anunció, el ministro con mucho énfasis, que no se iba a gravar con impuesto al consumo el corrientazo. Y de hecho aparece una norma donde dice que pertenecen al régimen simplificado las personas naturales y jurídicas, que ese es un punto a tener en cuenta, porque a veces bajo nuestro concepto de IVA no le cabe a uno en la cabeza que cómo así simplificado jurídicas. No, para impuesto al consumo sí pueden ser del régimen simplificado las personas jurídicas, y serán aquellas que hayan obtenido en el año anterior ingresos totales inferiores a 4.000 VTs. Esos son del régimen simplificado. El único problemita es que no nos dijeron qué pasaba si uno era del régimen simplificado. O sea, no nos dijeron si había que declarar o no había que declarar, si no había que cobrar el impuesto, si se cobraba. Nada, no se dijo nada. Luego, la situación es bien simpática porque a pesar de la insistencia del gobierno nacional, hoy, si uno es literal con las normas, o mejor, ayer no estaba grabado el corrientazo, pero hoy sí está grabado el corrientazo, porque está grabado al 8% en la medida que la ley no dice que no haya que cobrar el impuesto al consumo. Bueno, yo creo que el gobierno nacional va a solucionar el tema con el reglamento, que no es lo ideal, no debió ser así, pero en el proyecto de reglamento por lo menos ya están hablando expresamente que los del régimen simplificado no van a tener que cobrar el IVA, no van a tener que declarar, etcétera, 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 que va a ser la solución a los problemas que dejó la norma por el afán de aprobar rápidamente la ley. Las declaraciones en IVA va a haber tres clases de periodos, llamémoslo así. Para impuesto al consumo no, van a ser bimestrales. De hecho ya está el formulario, les decía, ya hay que presentar declaraciones de impuesto al consumo. En muchos casos la pregunta que surge es, ¿qué me toca cancelar el IVA del régimen común? Sí, toca cancelar el IVA del régimen común. Y
cuando la DIAN habilita el código, creo que no lo ha habilitado de responsable por impuesto al consumo, pues habrá que habilitar ese código para presentar. Hago la advertencia porque es que hasta hace unos días la gente iba a la DIAN y le decía no, espere, todavía no, porque todavía no tenemos el código correspondiente. Entonces me imagino que ya pronto lo habilitarán y habrá que inscribirse como responsable del impuesto al consumo y presentar las declaraciones. Y básicamente son los mismos requisitos, habrá que firmarla con contador si supera, aquí la ficha está incompleta, pues si supera los topes de ingresos y de patrimonio, igual que con las otras declaraciones, pues la firmará un contador, si no, no. Si está obligado a tener revisor fiscal, la firma un revisor fiscal, igual que con las otras, ahí no se angustien. Bueno, y el otro tema, y aquí… el otro tema es el de los saneamientos. Aquí cambiando así de tema. Hay unos primeros saneamientos que responden más a una serie de problemas simpaticísimos, me parecen a mí, pero que seguramente no se han podido solucionar y por eso se mantienen. Un primer caso es el de los artículos 62 y 63, que permite a aquellos responsables o agentes de retención que no presentaron declaraciones en ceros en aquella época en que era obligatorio presentar la declaración así fuera en ceros, que la pueden presentar hoy sin sanción de extemporaneidad. Y eso responde también a una anécdota, y es que muchas veces se crean sociedades o, en fin, no se presentaron declaraciones de IVA en esa época, no se presentaron declaraciones de retención en esa época, y cuando iban a liquidarlas, en la DIAN les decía usted tiene que pagar sanción de extemporaneidad por las 6 declaraciones de IVA de los últimos 5 años, de las 12 declaraciones de retención de los últimos 5 años, entonces pues hasta ahí llegaba la liquidación. La mayoría que uno veía era que dejaban así, me imagino que alguno que otro pagó. Pues bien, la norma lo que hace es revivir otra norma que similar en la reforma anterior, que permite presentar esas declaraciones para que puedan liquidar esas sociedades, básicamente esa es la finalidad. Y otro, el artículo 137 de la ley 1607 trae otro saneamiento que también es generado por la misma administración y bueno, no, aquí sí no se lo echemos toda la administración, por la ley 1430 de 2010, que traía una norma, o trae una norma, está vigente todavía, que dice que las declaraciones de retención presentadas sin pago no tienen efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo señale. Esa es una norma pues complicadísima y resulta que pasó que mucha gente en los primeros meses del año, en los periodos iniciales de 2011, no se enteraron de esa norma, entonces presentaban la declaración y pagaron después o quedaron debiendo, etcétera, etcétera. Esa declaración no le tiene efecto, no tiene ningún efecto por disposición legal. Otros casos era que se presentaba con saldo a pagar la declaración de retención porque se tenían unos saldos a favor anteriores con los que se compensaban esas obligaciones. Pero después les dijeron que no, que si no era ese saldo superior a 82.000 VTs, la declaración de retención no tenía ningún efecto. Entonces, otro lío. Y un tercer lío, bien simpático, fue que durante el 2011, la DIAN se le ocurrió decir, a través de varios conceptos, que si usted presentaba la declaración de retención muy juicioso 4 días antes, 3 días antes, y pagaba al día siguiente, todo dentro del término, la DIAN decía, esa declaración no tiene efecto, porque la norma dice que se presenta con pago, y si se presenta sin pago, de malas. Y varias veces las entidades gremiales incluso insistieron, pero no, mire que todo se está haciendo dentro del plazo, y la DIAN decía, no, pues que no, que la norma no dice, y generaron un caos impresionante. Y la misma DIAN yo creo que fue la principal perjudicada en ese tema, y yo le achaco a eso el que ya no se entreguen estados de cuenta, no sé si se han dado cuenta de ese detallito, ahora le dan a uno es una cartica, ¿no?
Antes le daban a uno el estado de cuenta. Yo creo, y aquí excúsenme por ser mal pensado, pero yo creo que es que a mucha gente le salen saldos a favor por retenciones porque le tacharon la declaración de retención, pero el pago no se lo pueden tachar. Luego aparecen ahí saldos a favor de retenciones que generan problemas tanto para la administración como para el contribuyente. Pues la DIAN estaba tan convencida que esas declaraciones eran inválidas que hasta el decreto 19 de 2012 sacó una norma, la ley antitrámites, en el decreto antitrámites, diciendo que tranquilos, que ya las declaraciones que se presentaran y pagaran en día distinto, siempre y cuando fuesen dentro del plazo, eran válidas. Entonces por el 2012 no había problema, pero en el 2011 quedó el problema abierto. Pues bien, esta norma trata de solucionar ese problema diciendo que hay que presentar la declaración, incluso los que tienen deuda por retención, incluso los que dejaron pendiente el pago, que deben ser muy poquitos, pueden presentar la declaración sin sanción y sin intereses de mora. Digo que deben ser muy poquitos porque en la práctica a mí esa norma siempre me ha chocado y en alguna ocasión le planteaba al director de impuestos de la época que me parecía que esa norma era perjudicial para la DIAN, porque si no tiene efecto alguno, la DIAN no iba a poder cobrar, que si no tiene efecto no es título ejecutivo. Y me contestaron muy sabiamente, usted puede que tenga razón, pero lo cierto es que se nos aumentó el recaudo de retenciones de manera impresionante. La gente de donde no tiene, se consigue la plata para pagar las retenciones, es la conclusión a la que llego. Entonces no creo que sean muchos los que estén en ese lío de retenciones no válidas. Esta es una posibilidad de terminar los procesos por mutuo acuerdo y es si a usted le han proferido requerimiento especial antes de la vigencia de la ley o liquidación oficial o la resolución que le resuelve el recurso respecto de esa liquidación oficial, puede terminar el proceso y lo que debe pagar es simplemente el mayor impuesto que se discute y le perdonan el 100% de las sanciones y el 100% de los intereses. Pero ojo, porque la condición es que sea antes del 26 de diciembre, pero cuidado, porque no le vaya a quedar en firme ese acto administrativo. O sea, me explico. Si a usted le notificaron en octubre, en noviembre, por ejemplo, en la liquidación oficial y usted no presentó recurso dentro de los 2 meses siguientes, ni presenta la demanda, no presentó la demanda dentro de los 4 meses siguientes, esa liquidación le quedó en firme y cuando vaya a pedir la terminación le van a decir qué pena, pero ya no, ya esto no está en pleito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en que si hay que demandar, se presente la demanda dentro del término, si hay que presentar recursos, se presente el recurso dentro del término. Y me da mucho susto porque a estas horas no ha salido el reglamento y ya vamos en marzo y me preocupa mucho que cuando salga un día de estos le digan a mucha gente el suyo ya no, porque ya no está en pleito, porque usted dejó vencer los términos para recurrir o para presentar demanda. Hay un tema que todavía está, bueno, el plazo para solicitarlo es hasta el 31 de agosto y la condición es presentar el pago de la declaración de renta de 2012. Luego toca presentar la declaración y pagar 2012, si usted quiere acceder a ese beneficio. En el caso de sanciones, de resoluciones que imponen sanción, la norma dice que que le perdonen el 100% de la sanción si usted paga el mayor impuesto, el 100% del impuesto. Pero resulta que cuando se trata de resoluciones independientes no hay impuesto. Entonces falta ver si el reglamento o no aplica la norma o la aplica como pienso yo que era la intención del Congreso, que era permitir que se acabaran esos pleitos simplemente perdonando las sanciones que se generaran. Lo mismo con el tema de sanciones por no declarar. Esto es posible también en conciliaciones contencioso-administrativas. Si usted demandó antes del 26 de diciembre, puede acabar el pleito. La condición es que se solicite antes del 31 de agosto, se suscriba la fórmula antes del 30 de septiembre y se presente a los jueces 10 días hábiles después. Esas básicamente son. La trampa es, en uno y otro caso, la norma dice, por ejemplo en este caso, que hace tránsito a cosa juzgada, pero a renglón seguido dice que si en 2 años usted queda en mora de impuestos administrados por la DIAN,
se revive la deuda, el muerto se revive y le pueden cobrar la obligación, que me parece que ese tiene un problemita de constitucionalidad, porque si hay cosa juzgada quiere decir que el pleito no se puede volver a abrir. Luego, no suena muy acorde con ese principio el volver a reabrir el proceso, así que demora un día o más tiempo dentro de los 2 años siguientes. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional al respecto. Bueno, ya me excusan ahí el afán del tiempo, terminamos ahí, alcanzamos a las… Ay, me faltó este. Bueno, muy bien. Sonido, gracias. Muy bien, ya estamos finalizando la sesión de hoy. Vamos a hacer unas 3, 4 preguntitas. Entonces, por favor, hay hartas. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Tenemos el caso de un restaurante que pertenece a una persona natural, que pertenece al régimen común del IVA. Esta persona tiene en ese restaurante atención a público en general, pero adicional firma un contrato con una empresa para suministrar los almuerzos a los empleados. Desde nuestro punto de vista vemos que pues, se asimila a un contrato de catering. En la norma pues habla de que si tenemos contratos de catering seguiríamos trabajando con el régimen común del IVA. Sí. Quería saber si estamos trabajando bien, si seguimos facturando con IVA para todas las ventas que se hacen en el restaurante. Siguen siendo responsables de IVA respecto de los contratos con empresas. Incluso, hago la claridad, la norma dice es contratos con empresas. Sí. Y pareciera que el ejemplo es el catering, pero es muy amplio en señalar es contratos con empresas. Entonces, así como usted me está contando, sigue siendo responsable de IVA por esas operaciones y seguirá y será responsable de impuesto al consumo por las demás operaciones. Gracias. Muy bien, vamos con una pregunta de las personas que están conectadas. Voluntariamente, voluntariamente se puede presentar el IVA bimestral, aunque esté obligado a hacerlo cada 4 meses o cada año. Esa es una inquietud. Yo recomendaría que no, a modo de recomendación. O sea, a mí me da susto que después terminen aplicando el artículo 588 del Estatuto Tributario, que dice que toda declaración que se presente con posterioridad a la inicial se entiende como corrección. Entonces, que terminen a uno asimilándosela como una corrección y no como la declaración. Entonces, la verdad, mi recomendación es presentarla en los periodos que la ley le indica. Si acaso haga pagos, si el susto es de pronto que se gasten la plata, pues hacer unos pagos como para no, que los pagos sí se pueden imputar al periodo, pero me da susto y no recomendaría hacer declaraciones por periodos distintos a los que la ley le indica. Muchas gracias, doctor. Seguimos. Aló, muy buenas tardes. 2 preguntitas. Una, si podemos contar con las memorias del evento a través de algún medio de internet o sí, señor. Sí, se van a enviar, sí, señor. Bueno. Y la segunda pregunta es, para las empresas que facturábamos con una tarifa del 1.6 y ahora quedamos con el 16 a través del AIU, ¿tenemos que trabajar tarifa diferencial al presentarla? No. Muchas gracias. De hecho, la declaración hay un renglón específico para ese grupo de responsables, donde van a tener que indicar el AIU, o sea, la base gravable, y el impuesto que se va a generar a tarifa general del 16%. ¿Declaración puede descontar? Sí, ¿se puede descontar el IVA pagado imputable a esas operaciones? Mi respuesta es sí. Con el 16, sin tarifa diferencial. Sí, de acuerdo, total. Lo que pasa es que uno no puede olvidar que en ese tipo de servicios específicamente hay un componente muy grande, ahí sí, de mano de obra, de gastos laborales, que no tienen IVA.
y que se lleva una buena parte de los costos de actividad. Entonces realmente el impacto no es que vaya, en mi opinión, no es que genere saldos a favor, ni mucho menos en esos casos. Bueno, vamos con una pregunta de internet. Si en una solicitud de corrección de IVA del año 2012 sale a favor del contribuyente, lo cual aumenta su saldo a favor, ¿cómo se presentaría la próxima declaración del IVA teniendo en cuenta que es una empresa que declara anualmente? No, el saldo a favor, ese saldo a favor no se puede perder. Estábamos comentando, yo les confieso que miré el formulario, pero las observaciones se las van saliendo después. Me decían que sí hace falta un rengloncito ahí, pero el renglón tiene que estar porque ese saldo a favor no se puede perder, el Estado no se puede enriquecer injustificadamente por esos valores y tendrá que dar la posibilidad de imputarlo a la próxima declaración, así sea anual o cuatrimestral. Buenas tardes, tengo dos preguntitas. La primera, el RUT, ¿qué función tiene? ¿En qué sentido? Cuando a mí me llega una cuenta de cobro, yo miro si el concepto que dice la cuenta de cobro cumple con la actividad que lleva en el RUT. Ahorita tengo entendido que ahorita a partir del 1 de abril tenemos que mirar si es asalariados o si es de la otra rama. Esa es una pregunta. La otra pregunta, ayer casualmente causé la factura de Movistar, de Claro, perdón, de celular, y está la tarifa del 16 y la tarifa del 4. Entonces la 16 me la llevé, la desconté. La del 4 le abrimos una cuenta que la llamamos a la 5215, entonces y la dividimos en el 4, 8 y en las diferentes tarifas. Entonces mi pregunta es, ¿la seguimos llevando así o la sigo llevando como la llevaba el año pasado, que se la sumaba al costo? ¿Por qué la abrimos así? Porque la revisora fiscal nos dijo que de pronto para el otro año, para lo de la información exógena, de pronto nos tocaba como desglosarla. Muchas gracias. Miren, en el PUC no hay una cuenta para el impuesto al consumo, obviamente. Yo soy de la idea que se lleva simplemente como mayor, yo soy abogado, entonces digo que se lleva como mayor valor del costo-gasto. Los contadores, como son tan organizados, seguramente le abrirán una subcuenta a ese punto. A mí no me angustia la información exógena porque pues, por el tiempo no alcanzó, pero hay una norma que ahora obliga a que antes de que inicie el periodo gravable, la DIAN diga qué es lo que necesita y cómo lo va a pedir, dijéramos. Curiosamente, para el 2013 ya el plazo se venció y tiene uno la duda si es que no se va a pedir para el 2013 o van a dejar la misma información del 2012. Pero dijéramos, no se angustie, que no creo que lo sorprendan con información por ahora. Para el año entrante seguramente sí, pero por ahora yo no creo que le pidan esa información. Un minuto. ¿La base del 10% del AIU también se aplicará para contratos de construcción? No. El AIU es específico, mejor dicho, el cambio que se genera es en relación con servicios de aseo, de vigilancia, pero la de construcción no sufre modificación, sigue el mismo tratamiento que venía anteriormente. Disculpa, ¿y entonces el RUT lo seguimos solicitando? Sí, lo que pasa es que para efectos de IVA, para que usted pueda descontar el IVA en operaciones grabadas, el estatuto tributario le exige que el que le vende o el que le preste el servicio esté inscrito en el régimen común o en el simplificado. Entonces usted va a necesitar como prueba de ese descuento el RUT siempre en esos casos. Si no es operación grabada con IVA, lo que pasa es que, como usted mencionaba, y excúseme ahora hay que saber más cosas del trabajador independiente, por ejemplo. Hay que preguntarle si es declarante o no es declarante, hay que preguntarle si el 80% más de sus ingresos provienen de actividades que lo catalogan como empleado. En fin, hay que preguntarle más cosas, pero el RUT esencialmente es para las operaciones grabadas con IVA, que sí lo necesita como prueba. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Una persona natural que se dedica al arrendamiento de inmuebles ya tiene suscrito los contratos con un IVA del 10%. Si el IVA cambia ahora al 16%, ¿qué se hace ante esa situación? Si el inquilino no es una entidad estatal, le toca subirle el IVA o ya le subió el IVA al 16% en ese caso.
Si es del régimen común, pues le va a tocar facturarle el 16%. A pesar que en los contratos está estipulado que era el 10%. Independientemente de esa circunstancia. Ok, Bueno, gracias. una pregunta de internet con respecto al servicio de eventos, concretamente eventos donde hay un servicio de alimento, de bebida, que es una actividad muy similar, según lo dice aquí en la persona, muy similar a un restaurante, ¿cierto? O a una discoteca, cafetería, panadería, etcétera, etcétera. ¿Estará grabado con el 8% del impuesto al consumo o el 16% del IVA? Dependes, como dice el… Si es un evento como este, donde hay de pronto refrigerio, en fin, ese es el típico catering. Y estaría sujeto a impuestos sobre las ventas y no sería impuesto al consumo. Si ya es un sitio donde además de un centro de convenciones, pero tienen restaurante, pues será sujeto a impuesto al consumo. Ok, gracias. Señor. Perdón, en los contratos de retroventa, como el caso de las compraventas, ¿hubo una variación en el IVA? No, ¿Sigue igual? Sigue exactamente igual, ¿sí? salvo… No hubo ninguna modificación. Ok. Bueno, aquí dice la última pregunta. Si declaro IVA bimestral y era cuatrimestral, ¿qué puedo hacer? Si declaré IVA bimestral, o sea, lo presentó bimestral, y era cuatrimestral, ¿qué hago? ¿No? Renuncie. Cuando sea la hora, presente la declaración y ahí sí, de esas soluciones, y ponga una veladora con mucha fe para que no le vayan a poner problemas por eso. Bueno, por ahí hemos terminado. Un aplauso al señor Milton. Muchas gracias, muy amable. Bueno, por favor, antes de irnos, queremos aclarar algo muy importante con respecto al software WordOffice. Recuerden la página, recuerden el tema de partners, el tema de distribuidores y algo muy importante. Todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria en el software WordOffice, a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer capacitaciones virtuales con la información de cómo se va a manejar la reforma en el software. Me estoy refiriendo concretamente impuesto al consumo, impuesto nacional al consumo, el tema de depuración de retención en la fuente, tanto para empleados asalariados como empleados independientes, que concretamente es lo que toca al software en general. Entonces, a todos, muchísimas gracias por asistir y un aplauso porque fue todo un éxito. Muy amables.